A la hora de comprar la memoria RAM de nuestro PC debemos tener varias cosas en cuenta, principalmente si vamos a querer jugar a juegos sin tirones ni pantallas congeladas. Este vídeo responderá todas tus preguntas sobre este tipo de memoria y sobre cuál y cuánta cantidad debes comprar. A todos o a la mayoría de seres mortales se nos ha congelado alguna vez algún juego, hasta el punto de que hemos tenido que finalizar el juego desde el administrador de tareas o directamente tirar el PC a la basura. Una de las causas de esto puede ser la falta de memoria RAM. RAM en inglés significa Random Access Memory, que traducido al español es memoria de acceso aleatorio. Esta se encarga de almacenar información de programas o acciones que están en uso para que el procesador no tenga que buscar otra vez esta información directamente a la unidad de almacenamiento. Y en resumen, básicamente para que funcione mucho más rápido en nuestro PC. La memoria RAM solamente funciona cuando tiene corriente eléctrica, es decir, cuando cierto voltaje pasa por ella. Por eso mismo, cuando apagamos nuestro PC, todo lo que había dentro de la RAM desaparece. ¿Y qué tiene que ver esto con el rendimiento en el gaming? Pues si lo habéis entendido bien, podéis deducir que cuanta más cantidad de memoria RAM tengamos, más programas en uso podremos almacenar al mismo tiempo. Y esto también se aplica a los videojuegos. Como es lógico, no todos los juegos exigen la misma cantidad de memoria RAM. No son comparables los recursos necesarios para jugar al Rayman y los recursos necesarios para jugar al GTA V. Entonces, ¿cuánta memoria RAM hace falta para jugar a todos los juegos sin ningún problema? Os lo enseñaremos con pruebas en diferentes juegos con diferentes cantidades de RAM, pero antes tenéis que saber que existen otros factores como la frecuencia y la latencia. La frecuencia, en términos muy simplificados, es la cantidad de ciclos por segundo que la memoria puede alcanzar. Cuanta más frecuencia tenga un módulo de memoria RAM, más rápido trabaja. Por otro lado, tenemos la latencia, que es el tiempo que transcurre entre dos acciones realizadas por la RAM. Cuanta menos latencia, menos tiempo tardan las acciones en ejecutarse y más rápido funcionará nuestro PC. Y aquí entra un tema algo delicado: los distintos tipos de memoria RAM. Con esto me refiero a DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Aunque nosotros solamente hablaremos del DDR3 y DDR4, ya que son los que más se utilizan. A medida que la RAM fue evolucionando, sus frecuencias también fueron aumentando, y con ello las latencias también aumentaban. Entonces tenemos dos escenarios similares pero con ciertas diferencias. La RAM DDR3 que tiene menos frecuencia pero también menos latencia, y la RAM DDR4 que tiene más frecuencia y también más latencia. Pero, ¿cuál es más rápida y cuánto más rápida es en comparación con la otra? Para averiguar esto hay que calcular el tiempo que transcurre entre acción y acción. Para eso hay que aplicar una fórmula o simplemente encontrar los datos en esta tabla, para que no se os haga tan difícil. Nosotros vamos a tomar como ejemplos un módulo RAM DDR3 a 1600 MHz CL11 y también un módulo RAM DDR4 2666 MHz CL16, que suelen ser lo más común en la gama media. En la memoria DDR3 pasan 13,75 nanosegundos entre acción y acción, mientras que en la DDR4 transcurren solamente 12 nanosegundos. Parece que no es mucho tiempo, pero hay otros muchos factores, como por ejemplo la cantidad de pines que tiene cada una y el voltaje que recibe, que hace que una sea más eficiente que la otra. No lo hemos mencionado, pero la memoria DDR4 consume bastante menos ya que recibe menos voltaje, y esto hace que dure bastante más. El conjunto de todas estas características hacen que la memoria RAM DDR4 sea más rápida, consuma menos y con ello tenga más vida útil en comparación con la DDR3. Y esto no quita que no se pueda jugar a ningún juego con la memoria RAM DDR3, al contrario, se puede tener una muy buena experiencia de jugabilidad, y esto lo veremos más adelante. Ahora sí, ¿cuánta memoria RAM es suficiente para jugar todos los juegos? Mejor vamos a dejar que lo veáis vosotros mismos. Para estas pruebas estamos utilizando el PC Gaming de 350 € que tiene un Xeon E5 2689 y una GTX 1650. Como tiene 4 módulos de 4 GB de RAM, probaremos los juegos con 4, 8 y 16 GB de RAM. Quiero aclarar que es memoria RAM DDR3 a 1600 MHz CL11, la misma que hemos comparado anteriormente con la DDR4. Con solamente 4 GB de RAM tenemos un pequeño problema, que es que solamente teniendo el ordenador encendido sin hacer ninguna tarea, todas las tareas de segundo plano están consumiendo más de la mitad de la memoria disponible, y esto en juegos lógicamente se nota bastante. Nosotros vamos a tomar como referencia el Fortnite, el cual solamente al iniciar ya va dando pequeños tirones. Es cierto que está abierto el Afterburner para poder ver las estadísticas, pero igualmente no consume tanto en comparación con cualquier otro programa como por ejemplo el OBS. En esta prueba hemos puesto los gráficos en competitivos a 1080p con la resolución 3D al máximo, y quiero destacar que eso no importa tanto a la hora de ver cuánta RAM necesitamos para jugar. Cuando el bus sale con solamente 4 GB de RAM, la verdad es que se mantiene bastante estable dentro de lo que cabe, se mueve entre más o menos 100 y 140 FPS, que no es algo bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la tarjeta
tarjeta gráfica que tenemos suele llegar a 160 como poco y además entre 100 y 140 es un rango bastante amplio, cosa que depende de la memoria RAM ya que tenemos bastante poca. Si os fijáis por ejemplo en los gráficos de los FPS podéis ver que hay muchos picos arriba y muchos picos abajo. Esto generalmente no suele ser bueno y se lo podríamos atribuir a la tarjeta gráfica, pero teniendo en cuenta que solamente tenemos 4 GB de RAM, sabemos de sobra que es culpa de eso. Estando dentro de edificios con esta tarjeta gráfica deberíamos conseguir bastantes más FPS que los que se muestran en pantalla, que son entre 110 y unos 140. Y todavía ni siquiera me he puesto a construir ni mucho menos. En cuanto empieza a haber un poco de acción ya se nota que solamente tenemos 4 GB de RAM y esto, vuelvo a decir, perjudica muchísimo en la mayoría de los juegos. Puedes estar yendo perfectamente a 140 FPS que de repente, de la nada, te baja a 75 o incluso a 30. Así que vamos a descartar completamente poner solamente 4 GB de RAM a nuestro PC gaming. Ahora vamos a probar con 8 GB de RAM en Dual Channel, lógicamente. Los procesos que están corriendo en segundo plano no son prácticamente nada en comparación con los 8 GB que tenemos, ya que solamente están utilizando una cuarta parte de toda la memoria RAM. Duplicando la cantidad de memoria RAM que tenemos en juegos se nota bastante, ya no hay prácticamente tirones y los bajones de FPS son muchísimo menores. Ahora cuando caemos ya en el mapa se ve que los FPS son bastante más estables y rondan dentro de edificios entre 140 y 160, aunque también hay alguna que otra caída hasta 120. Quiero recalcar una cosa, que es que Fortnite no es un juego demasiado exigente en comparación con otros que a lo mejor necesitan mucha más memoria RAM, entonces no creáis que esto va a ser lo que necesitan todos los juegos. Con 8 GB de RAM podemos tener una experiencia aceptable a la hora de jugar, pero por ejemplo si también aparte de jugar quieres tener alguna plataforma para escuchar música, 8 GB no serán suficientes, ya que como todos sabemos Google Chrome se alimenta básicamente de nuestra memoria RAM y no es muy generoso que digamos, así que para la mayoría de los casos 8 GB de RAM siguen siendo pocos. Con 16 GB la cosa cambia bastante, tenemos prácticamente toda la memoria disponible para hacer lo que queramos. A la hora de jugar también se nota un pequeño cambio, los tirones por parte de la RAM desaparecen completamente y los FPS generalmente suben, aunque de 8 GB en adelante ya esto no depende de la memoria RAM sino que depende de la GPU y nuestra CPU. De todas formas notamos bastante mejoría cuando estamos dentro de edificios, los FPS se mantienen entre 160 y 180 generalmente. También podemos ver lo malo que soy, y eso sí que no es culpa de la RAM. Entonces, ¿16 GB de RAM son suficientes? Sí, más que suficientes. Con 16 GB de RAM vas a poder jugar prácticamente cualquier juego sin tirones causados por esta misma. También vas a poder abrir sin problema una pestaña de Google Chrome o Spotify para poner música mientras juegas o incluso abrir Discord y hablar con tus amigos. Si quieres renderizar con Premiere Pro o con cualquier programa de edición también van a ser suficientes, a menos que quieras tener 25.000 programas abiertos. En ese caso a lo mejor te tendrías que replantear el comprarte 32 GB de RAM, que muy rara vez vas a conseguir utilizar completamente. Así que volvamos a los 16 GB de RAM. Los podemos distribuir en 4 módulos de RAM de 4 GB cada uno o en 2 módulos de RAM de 8 GB cada uno. Yo recomendaría que compraseis mejor 2 módulos de 8 GB para tener esa opción de mejora, en el caso de que vuestra motherboard tenga 4 slots. Y siempre suelo recomendar la RAM más económica que conozco y que casualmente yo tengo, la Corsair Vengeance LPX. En la descripción tenéis un link de compra por si queréis más información. Es un pack de 2 módulos de 8 GB a 2666 MHz CL16, que trabajan muy bien, e incluye disipadores cuanto menos funcionales. Si quieres comprarte memoria RAM con luces RGB y quieres tener un PC más llamativo, existe una variante de las Corsair Vengeance apodada RGB Pro, y te clavan 30 € más, así que si quieres lucecitas, ve sacando tu cartera. Yo sinceramente lo hice.